pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el rey de Babilonia. Pero ya en los últimos años, la profecía se tenía que cumplir, 70 años de cautividad, ellos tenían que regresar. Y empezaron a volver algunos hermanos de la cautividad. Y Nehemías recibe noticias de la condición en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad considerada como la ciudad de David. Una ciudad, hermanos, muy especial porque ahí estaba construido el templo de Dios. Ahí fue donde David también la hizo parte de él, su ciudad, donde estaba el palacio del rey, pero donde después Salomón, que sucedió a su padre David, construyó el templo, un templo precioso, enorme, pero ese templo, hermanos, había sido destruido por el ejército babilonio. Igualmente la ciudad había sido incendiada, había sido destruida completamente, y los muros, que son lo más importante para una ciudad, para su protección, pues habían sido derribados, habían sido quemados prácticamente, hermanos, no existía. Cuando los hermanos de Nehemías van a visitarle allá donde él estaba como copero del rey en Susa, Nehemías pregunta por la situación, por la condición, hermanos, de la ciudad, de los muros, y sus hermanos le empiezan a contar. Y entonces, hermanos, la escritura nos enseña que Nehemías se llenó de profunda tristeza, dolor en su corazón por la condición deteriorada, la condición, hermanos, descuidada completamente de la ciudad y sus muros. Así que en ese preciso momento él dobló sus rodillas, pidió perdón a Dios, aunque él no tenía nada que ver en esta situación, pidió perdón a Dios, pidió y rogó por su pueblo, y estuvo orando, hermanos, por un espacio de 3 meses antes de exponer su necesidad delante del rey. Y cuando expuso la necesidad, hermanos, se prestó el momento preciso, ¿verdad?, en que él tenía que hacerlo, lo hizo, y Dios le concedió todo lo que él pidió y mucho más todavía de aquello que él pidió. Pero hace el viaje, viene desde Susa hasta Jerusalén, y cuando llega, hermanos, recorre la ciudad. Esa noche que él se levanta a la medianoche, monta su caballo, hermanos, y recorre la ciudad, y él contempla con sus propios ojos la ruina, el deterioro, hermanos, del muro, de la misma ciudad. Y después viene por la mañana y ante todo el pueblo, él declara estas palabras aquí en Nehemías capítulo 2, versículo 17. Son palabras, hermanos, que quiero compartir en esta mañana antes de tener el mensaje. Y dice: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Cuando leí estas palabras, hermanos, pude sentir, comprender y experimentar en ese momento los sentimientos de Nehemías. Esa noche que él se levantó y cabalgó, hermanos, ahí sobre las ruinas destruidas, sobre las casas, sobre los edificios, sobre el muro, hermanos, de la ciudad. Y esto confirmó más el deseo que él tenía de venir y reconstruir, hermanos, la ciudad, de organizarla y reconstruir los muros. Y estas palabras, hermanos, en ese momento, a mí me impresionaron. Las he leído muchas veces, pero pensé también entonces que nosotros, hermanos, somos nosotros los que tenemos que tomar este asunto de la construcción de nuestro templo, una necesidad que tenemos. Somos nosotros. Nehemías le dice al pueblo: ustedes ven el mal en que estamos. Parafraseando el texto, Nehemías dice: ustedes pueden ver, porque ahí estaban, hermanos, habían llegado
la gente que le acompañaba, la gente que vivía a los alrededores, la gente que ya estaba viviendo ahí, le dice, ustedes están viendo que el mal en que estamos, es decir, no estamos viviendo mal, estamos expuestos al peligro de que otros vengan, ¿verdad? Y nos ataquen y nosotros estamos vulnerables. Estamos expuestos a las inclemencias de la naturaleza, a la lluvia, el sol, incluso el frío, ¿verdad? Todo eso, no tenemos protección. Ustedes pueden ver el mal en que estamos, en que Jerusalén está desierta, es decir, destruida, en ruinas completamente, y sus puertas, dice, consumidas por el fuego, no hay protección. Y luego le dice, venid, vengan. Los convoca, hermanos, los arenga a todo el pueblo. Dice, y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, es decir, en vergüenza. Porque cualquiera que pasara y los viera morar en esa ciudad, hermanos, se burlaría de ellos. Se burlaría de ellos. Sería una vergüenza seguir viviendo así. Y tomando este pasaje, hermanos, creo que se aplica perfectamente a lo que quiero compartir en esta mañana. Porque miren, no estamos en el mejor lugar. Estamos amontonados. El lugar es pequeño ya para nosotros, hermanos. No hay espacios suficientes. Tenemos que andar ahí de ladito, ¿verdad? Acomodándonos para que nuestros niños tengan espacio, para que todos podamos caber. Estamos, hermanos. Quizá eso es bueno, ¿verdad? Porque estamos juntos, como dice la Biblia. No podemos separarnos. Quieres irte más lejos, no puedes, ¿verdad? Estamos aquí. Sin embargo, hermanos, no es la mejor situación en la que estamos teniendo nuestros cultos. Estamos muy expuestos a todos los ruidos, a todas las interferencias, a todo, hermanos, lo que pasa aquí a nuestro alrededor. Y creo yo, hermanos, que mucha gente podría decir, pues, ¿dónde está ese Dios? Ese Dios del cual hablan, predican, ¿verdad? Al cual siguen y sirven y al cual les son fieles y al cual le rinden culto. No puede suplirles para construir un edificio. No lo sé, pero probablemente así pueda pensar la gente, ¿verdad? Quizá este lugar podríamos acondicionarlos y podríamos edificar muros y ponerle piso, ¿verdad? Y cerrar y hacerlo mejor, pero no es nuestro, hermanos. No es nuestro. Tenemos un terreno suficiente, un terreno amplio. Quizá no cuenta con lo necesario, con la urbanización necesaria, pero podemos nosotros, hermanos, condicionar ese terreno, edificar una casa, hermanos, adecuada, que glorifique el nombre de Dios. Que no estemos más, como dice Nehemías, en gran mal y en afrenta y en oprobio. Pero no podemos, hermanos, esperar. Mire, hoy quiero tratar un asunto, hermanos, de mucha importancia. Y ese asunto es precisamente la necesidad que tenemos, hermanos. Ese asunto es un gran reto, hermanos, que tenemos sin duda por delante nosotros. Y esa es la construcción de un templo para adoración y culto a nuestro Dios. Ahora sí vaya ahí, por favor, a 1 de Crónicas 19, que yo creo que ya lo tienen. 1 de Crónicas 19, versículo 13. Leamos, hermanos, juntos, por favor, ese pasaje. Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Una vez más, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le parezca. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos agradecerte, bendito Dios, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la oportunidad, Señor, y al mismo tiempo el privilegio que nos das de poder presentarnos delante de tu presencia a través de la oración.
Este día, Señor, que hemos designado para culto y adoración a tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque tenemos este lugar, aunque insuficiente, Señor, y quizá incómodo, Padre. Lo importante es que tenemos un lugar donde podemos glorificar tu nombre, donde podemos, Señor, escuchar tu voz, donde podemos, Padre, dedicar tu palabra, Señor, y tomar decisiones importantes para mejorar nuestras vidas y para llevar, Señor, tu evangelio para salvación de otras personas. Te damos las gracias, bendito Dios, en este mediodía por esta gran oportunidad. Queremos pedir en este momento, Señor, que tú tomes el control de tu siervo, Padre bendito, para que hable tus palabras, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien trabaje en el corazón de cada uno de los presentes, Señor, de manera, Padre, que tú exhortes nuestra vida, nuestro corazón, retes, Señor, nuestras personas, para que podamos, Señor, ejerciendo fe en tu poder, Señor, comenzar a hacer la obra importante de construcción. Háblanos, Señor, trata con nosotros en esta tarde, en este momento, a través de tu palabra. En el nombre te lo pedimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema, hermanos, en esta mañana he titulado Construyendo un templo para adoración a Dios. Construyendo un templo para adoración a Dios. Y aunque en este pasaje quizá no tiene nada que ver con la construcción, tiene que ver, hermanos, más con la defensa. Es un pasaje interesante e importante, porque en este pasaje, hermanos, dos grandes hombres de Dios, servidores del rey, están en aprietos, están en una situación adversa, difícil, hermanos, pero no se desalientan ante la situación que ellos están enfrentando. No se desalientan, no dan marcha atrás, sino que se alientan el uno al otro. Y dice el texto ahí, esfuérzate. Los sirios habían atacado, hermanos, al pueblo. Los amonitas se habían unido para venir, hermanos, y atacar por dos flancos al pueblo, al ejército de Israel. Pero viéndose estos hombres, hermanos, en medio de la batalla y rodeados por uno y por otro lado, dice la escritura, hermanos, voy a leer versículo 9, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla en la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, es decir, los mejores guerreros de Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Joab, hermano, se prepara para pelear y defender el frente, y manda a su hermano Abisaí para defender la retaguardia. Dice ahí en el versículo 11, puso luego el resto de la gente en mano de Abisaí, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas, y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, le dice a su hermano, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Hacen un pacto, una alianza, hermanos, de hacerle frente, de resistir. No importa la situación y la condición. Están ellos proponiéndose resistir hasta el final. Y el versículo 3, hermanos, es como el canto de batalla. Y dice, esfuérzate y esforcémonos. Y puedo ver ahí a Joab, hermano, dirigiéndose a su hermano y le dice, hermano Joab, esfuérzate. Y luego mirando a todo el pueblo y diciendo, esforcémonos todos.
Dice ahí, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y luego exclama y cierra su comentario diciendo, y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Qué está diciendo Joab? Está diciendo, Dios quizá no va a descender para pelear por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que emprender la batalla. Somos nosotros los que tenemos que tomar las armas, levantar y resistir. Y en base a eso, Dios va a obrar. Dios va a hacer su voluntad. Y si Dios quiere, nos va a dar la victoria. Así que lo que nos toca hacer a nosotros es ser valientes y esforzarnos. Es lo mismo, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo haremos nosotros para enfrentar este gran reto que tenemos por delante? En medio de la situación quizá en la que estamos viviendo, hermanos, que probablemente no es una situación, ¿verdad?, muy alentadora para muchos. ¿Cómo será posible construir un edificio que costará miles de pesos, hermanos? Porque no va a costarnos poco. No. ¿Por qué? Porque en este momento todos los materiales, hermanos, están por los cielos. Todos los materiales han sufrido una inflación, hermanos, que parece imposible este trabajo o esta tarea. Quizá por eso podemos decir, no es el mejor momento para tratar este asunto. Pero la pregunta es entonces, ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo va a llegar el momento? ¿Acaso llegará el momento en que todos nosotros, ustedes y yo, vamos a comenzar a prosperar, nos va a empezar a ir bien y entonces podremos financiar sin problemas, hermanos, esa construcción? ¿Será posible que va a llegar ese momento en que usted va a tener lo suficiente, ¿verdad? La solvencia económica para decir, ahí está, ¿verdad? Para que se construya esa columna. Creo, hermanos, que la situación en la que estamos no es la más alentadora. Sin embargo, creo que no, hermanos, no. Y nos vamos a esperar a que todos prosperemos y a que todos tengamos, hermanos. ¿Sabe qué va a pasar? No vamos a hacer nada. Nos irá la vida. Cristo vendrá. Y nunca haremos absolutamente nada. Creo que no, hermanos. Creo que si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a venir a hacer. No podemos poner nuestra esperanza, hermanos, en aquellos hermanos de Estados Unidos, ¿verdad? Porque los mexicanos así pensamos. Estados Unidos nos resuelve los problemas. No, hermanos. No. Miren, lo que sí tenemos que hacer es comenzar a construir nosotros. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, y Dios va a proveer para eso. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer, hermanos, es ir al libro de libros. Es ir a la palabra de Dios, es ir a las escrituras y ver lo que Dios nos está diciendo, ver lo que Dios nos dice en ellas, hermanos, y ver cómo en ellas el pueblo mismo de Dios hizo esas grandes construcciones, cómo ellos, el pueblo de Dios, hermanos, a pesar de las circunstancias que enfrentaban, lograron construir, hermanos, para que usted y yo tomemos ese ejemplo y también nosotros nos esforcemos. Como lo dice Joab, hermanos, a su hermano Abisaí, esforcémonos por nuestro pueblo, esforcémonos por los nuestros, por nuestros hijos, por nuestra iglesia, hermanos. Y no estemos más en esta situación en la que estamos. Así que si Dios, hermanos, el Dios que los ayudó a ellos, el Dios que los prosperó a ellos, el Dios que hizo esos grandes milagros, hermanos, y suplió las necesidades para que ellos pudieran hacer todo lo que pudieron hacer,
Es nuestro Dios. Es el mismo Dios en el que nosotros confiamos, hermanos. Ese mismo Dios que ayudó a ellos nos puede también ayudar a nosotros. Ese mismo Dios, hermanos, que hizo esto con su pueblo, Dios puede hacer lo mismo hoy en día, hermanos, en lo que parece imposible construir un templo para culto y adoración a nuestro Dios. Así que vamos a ver, hermanos, vamos a ver en 4 ocasiones en la Biblia se nos menciona la construcción, algunas construcciones. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? El ejemplo que usted y yo podemos ver y tomar y decidir, hermanos, si comenzamos también nosotros confiando, como lo hicieron los hombres de Dios, confiando en Dios para construir. Con nuestras fuerzas, con nuestros recursos. Pero lo más importante, hermanos, es Dios con nosotros. Éxodo 35, por favor. Éxodo 35. En este capítulo, hermanos, y en este libro tenemos el éxodo del pueblo de Israel saliendo, el pueblo dejando Egipto. Dios utilizando a Moisés, Aarón, para salir, para sacarlo de la esclavitud, hermanos, en que se encontraba el pueblo en Israel. Tenemos aquí, hermanos, lo primero que entendemos, leemos y aprendemos aquí, hermanos, la construcción que podemos ver aquí es el tabernáculo en el tiempo de Moisés. Y dice ahí en el versículo 35, versículo 4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y podemos seguir leyendo, hermanos. Moisés habló al pueblo, a toda la congregación, toda la asamblea, todo el pueblo que había salido de Egipto, hermanos. Y le dice, así ha dicho Jehová, Dios me ha mandado a decirles esto. Tenemos que traer, voy yo a tomar de entre ustedes, ustedes tienen que dar. Pero dice él, todo generoso de corazón. Dios ha mandado que todos, sobre todo los generosos de corazón, traigan a Dios. Y da la lista, hermanos. En primer lugar, oro, plata, pieles, madera, y así, hermanos, todo empieza, todos esos metales preciosos, piedras preciosas, todo lo valioso, hermanos, dice en el versículo 10. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Hermanos, Dios estaba mandando en este desierto, lo que vemos ahí, hermanos, la circunstancia en la cual Dios demanda esto de su pueblo, es la travesía del pueblo en el desierto. Tenemos que ubicar, hermanos, en el contexto en que estamos, tenemos que ubicarnos ahí. El pueblo está comenzando su travesía, su viaje, hermanos, a la tierra prometida, pero para eso tiene que atravesar un gran desierto. Así que ahí en las faldas del monte Sinaí, Moisés recibe este mandamiento y le dice, manda a la congregación y diles que Dios ha mandado lo siguiente, todos tienen que traer una ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón va a traer a Dios. Al estar en el desierto, hermanos, al estar en el desierto, no era una situación agradable, no era la mejor situación.
No estaban bajo sus techos, ¿verdad? Cómodamente, yendo a trabajar y viniendo y disfrutando de una vida normal. No, estaban, hermanos, en el desierto donde el calor sería intenso probablemente, la falta de agua, hermanos. Y no solamente hablamos de eso, el alimento, el agua, la situación, ¿verdad? Semidesértica que estaban empezando a experimentar, hermanos, lejos de toda civilización, expuestos también al peligro. Porque continuamente, hermanos, en el desierto, en los caminos, por el desierto, las bandas armadas que asaltaban a los viajeros, a los comerciantes. Sin duda, hermanos, que el pueblo de Israel estaría expuesto a todo eso. Pero en medio de esa circunstancia, Dios le manda a Moisés, dile al pueblo que con generosidad traigan ofrenda voluntaria. Y aquí, hermanos, el método fue ofrenda y trabajos voluntarios. La ofrenda tenía que ser voluntaria y llamó, dice ahí, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Estaba también, no solamente pidiendo ofrenda voluntaria, estaba también pidiendo trabajadores, hombres sabios que Dios había capacitado para elaborar los diseños, hermanos, arquitectónicos de ese tabernáculo. Para elaborar, hermanos, los utensilios, las lámparas, todos los adornos que llevaba y que tenían que estar ahí y que tenían un significado, hermanos, simbólico, lo tenían que elaborar. Dice el versículo 12, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado, sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar, el incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdote. Imagínense, hermanos, todo eso tenía que ser exactamente elaborado tal y como Dios le había ordenado a Moisés. No vemos a Moisés haciéndose cargo, él como responsable de la obra. Era el mismo pueblo quienes tenían que salir, hombres, quizá mujeres, hermanos, de entre ellos, para venir y comenzar a hacer la obra, el trabajo voluntario. Eran hombres y mujeres y familias completas dando ofrendas voluntarias, hermanos, estando dispuestos a construir. Y versículo 20 nos menciona la reacción del pueblo. Mire, a las palabras de Moisés en medio del desierto, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Versículo 21, léanlo, hermanos. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas de oro. Todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Hermanos, lo que vemos aquí, en una situación adversa, atravesando un desierto, huyendo del ejército y de Faraón, hermanos, y expuestos a los peligros y a las inclemencias también de la naturaleza en el desierto, el pueblo obedeció la voz de Dios, su Dios, y se levantaron hombres y mujeres para traer sus ofrendas. Y se levantaron hombres y mujeres, hermanos, que Dios mismo capacitó. Ahí en el versículo 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte,
para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en talla de piedras de engaste y en obras de madera para trabajar en toda labor. Además también dice ahí en versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Eliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte. Espíritu Santo comenzó a capacitar a estos hombres como maestros, no solamente para que ellos hicieran la obra, sino para que ellos a su vez capacitaran a otros hermanos, y así la obra del tabernáculo se pudiera completar. Y luego llegamos al capítulo 40 y vemos que Moisés, hermanos, finalizó tal y como Dios le ordenó, y entonces el tabernáculo fue levantado y Dios, hermanos, llenó con su gloria ese lugar, aceptando, hermanos, o aprobando que ese trabajo, esa obra que el pueblo había hecho, era algo que Dios, hermanos, aceptaba porque era algo que había sido bien hecho. Entonces, hermanos, vemos aquí un ejemplo, el ejemplo del tabernáculo en el tiempo de Moisés. Las circunstancias, la travesía en el desierto. Hermanos, el método, ofrendas y trabajos voluntarios. Vayamos ahora a primer libro de Reyes, por favor, capítulo 1. Primero de Reyes, por favor, hermanos, capítulo 1. Dice la escritura, perdón, capítulo 5. Primero de Reyes 5. Versículo 3. Me van a ayudar, hermanos, a leer este capítulo, por favor, de versículo 3 al final, de manera alternada. Dice la escritura: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Jehová, mi Dios, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, en quien yo pondré un lugar tuyo en tu trono, en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Anda, pues, ahora, mis siervos estarán construidos y yo te daré, porque tú sabes bien que ninguna. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Mi siervo la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Los principales oficiales de Salomón y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Aquí tenemos, hermanos, el ejemplo del templo en el tiempo de Salomón, la construcción del templo en el tiempo de
Salomón. Las circunstancias, hermanos, el pueblo aquí ya está establecido. El pueblo ahora sí vive ya cómodamente en la tierra prometida. Incluso las guerras por la conquista habían cesado. Esto se había incrementado durante el tiempo de Saúl y luego en el tiempo del rey David. David había propuesto en su corazón construir un templo para Dios, pero Dios no se lo había permitido porque fue un hombre que había enfrentado, hermanos, a los filisteos, había derramado mucha sangre en las batallas. Dios le dijo, tú no vas a construir, pero tu hijo lo va a hacer. Ahora, hermanos, que Salomón está en el trono y que hay paz, que ya lo han podido, hermanos, someter a sus enemigos y que los pueblos lejanos, hermanos, tenían alianzas y paz con el pueblo de Israel. Ahora Salomón aprovecha y propone en su corazón hacerlo y propone a Irán, un gran amigo de David, el rey, que le apoye, que le ayude con madera del Líbano y otras cosas, hermanos. Entonces, las circunstancias, ellos están ahora cómodamente, están en paz, están en la tierra, hermanos. El método que utiliza Salomón fue la causa de una rebelión posterior en el tiempo de su propio hijo. Pero ¿cuál es el método que utiliza Salomón? Dice en el versículo 13, y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres. Ahora la pregunta es, ¿qué es una leva? ¿Qué hizo Salomón, hermanos? Lo que hizo Salomón fue un decreto en el cual los hombres del pueblo tenían que trabajar forzadamente. Aquí no fue un trabajo voluntario. Al ser él el rey, hermanos, él tenía la autoridad y usó esa ley, usó esa autoridad, usó su posición para que el pueblo, hermanos, no solamente diera sus contribuciones, que ya lo tenían que hacer. Ellos ya, el pueblo, en el momento en que pidió un rey, Dios les dijo, ustedes van a tener que pagar tributo, el rey va a tomar de sus hijas, de sus hijos para su servicio, y el pueblo estuvo dispuesto cuando ellos pidieron a Saúl. Entonces el pueblo ya, hermanos, por ley, ellos estaban obligados a sostener al rey, a toda la familia del rey, a todos sus soldados, a todo el reino completo. Pero sobre eso, hermanos, Salomón impuso trabajos forzados, trabajos voluntarios y trabajos obligatorios para el pueblo de Israel. Por eso le decía esto, cuando el hijo de Salomón, Roboam, asciende al trono, viene Jeroboam comisionado por el pueblo para decirle a Roboam, ¿sabes qué? Aligera la carga que tu padre puso sobre nosotros. Y Roboam no hizo caso y tomó el consejo de los jóvenes, hermanos. Fue una rebelión y el rey se dividió en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. ¿Por qué? Porque para construir el templo, Salomón utilizó, hermanos, trabajo obligatorio. Por supuesto, nosotros no podemos hacer esto, ¿verdad? Pero aquí hay un ejemplo de cómo lo hicieron. Todos tenían, y ahí se nos explica. Dice el versículo 13, hermano, el versículo 14, los cuales enviaba. ¿Cuántos hombres? 30,000. 30,000 enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, 2 meses en sus casas. Les daba descanso, les daba vacaciones, que recuperaran fuerzas. Y luego los volvía a mandar, y así por turnos, durante 7 años, hermanos. Durante 7 años. Pero fue uno de los métodos que se utilizó para construir el templo. Vayamos ahora al segundo libro de las Crónicas, por favor, hermanos. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Tenemos otro ejemplo aquí. La restauración del templo en el tiempo de Joás. La restauración del templo en el tiempo de Joás.
las circunstancias, hermanos, en que se desarrolla esta reconstrucción, hermanos, fue el reino recuperado por el sacerdote Joiada. No vamos a leer por causa del tiempo, pero desde el versículo 1 al 14 tenemos esa historia desarrollada. Joás, hermanos, era un niño pequeño de 6 años, cuando más bien era un bebé, cuando su madre se rebela, mata a todos sus demás hermanos. Una mujer, la sierva de su padre, lo toma como bebé, lo protege, lo esconde, hermanos, por muchos años, hasta que ese bebé se desarrolla y crece. El sacerdote Joiada, el gran sumo sacerdote, que en ese tiempo era el encargado, hermanos, en el templo, este sacerdote lo toma como su propio hijo, lo cuida, lo protege y lo esconde. Finalmente, el sacerdote Joiada, hermano, dice, ya es tiempo de que este niño ascienda al trono, porque él era el heredero. Y entonces, hermanos, Joiada planea todo el asunto y quitan el reino a Atalía, su madre, la usurpadora, y ponen en el trono a su hijo, a Joás. Joás de 7 años era cuando comenzó a reinar. En el capítulo 24, versículo 1, dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Es decir, mientras Joiada vivió, Joás también, hermano, se mantuvo fiel a Dios. Después vemos que él falló. Es más, Joás traicionó a Joiada y él mismo le dio muerte. Pero lo interesante es esto, hermanos, que Joiada decidió restaurar el templo. En el versículo 4 dice, después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Reunió a los sacerdotes, a los levitas, y le dijo, salid por las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Aquí Joás usó 3 métodos, hermanos. Usó 3 métodos, o más bien un método de 3 fuentes distintas. Un método de 3 fuentes distintas. Vamos, ahí estamos en el segundo libro de las Crónicas, pero vamos para ver esto, hermanos, en Segundo de Reyes, por favor. Vaya ahí, Segundo de Reyes, capítulo 12. Segundo de Reyes 12. Dice ahí en el versículo 4, Segundo Reyes 12:4, ayúdenme con la lectura, por favor, hermano. Dice, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Aquí tenemos, hermanos, la manera, el método en que Joás usó para lograr obtener lo suficiente, hermanos, el dinero suficiente para la reconstrucción del templo. Y vemos que lo primero es, usaron el medio ciclo de plata del censo que todos los varones de 20 años, hermanos, en adelante tenían que pagar. Esto estaba estipulado en la ley, y él dice aquí, todo el dinero consagrado que se puede traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona. Todo varón, mira esto, vaya allá en Éxodo, por favor. Éxodo 20, Éxodo 30, perdón. Éxodo 30. Dice la escritura aquí, hermanos, en Éxodo 30, versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, es decir, cuando hagas un censo, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Tenían que pagar por su persona. Dice, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado.
Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo de santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Hermanos, esta era una ley decretada por Dios. Todos tenían por ley que dar ese medio ciclo de plata. Y Joás dijo, van a tomar esa contribución y la van a usar para reconstruir, para reparar y para dar mantenimiento al templo. También se iba a utilizar el dinero de los votos. Ahí en Levítico, vaya para que vea esta ley también. El dinero de los votos, en Levítico 27, por favor. Esta es la segunda fuente de donde iban a tomar el dinero. 27:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que hayan de redimir, lo estimará así. El cual, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarán en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y ahí podemos seguir leyendo lo que se tenía que pagar. Lo que se tenía que pagar cuando se hacía un voto. El pueblo, hermanos, tenía que contribuir obligadamente. Y luego vemos también ahí mismo en el capítulo 23 de Levítico, vaya ahí por favor, versículo 18, 23:18, dinero de ofrendas voluntarias. Dice: y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de un año, un sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová. Estas ofrendas de expiación que se traían, hermanos, iban a ser tomadas para construir o reconstruir el templo. Entonces, aquí vemos, hermanos, 3 distintas fuentes que Joás manda, hermanos, a tomar para construir el templo. Es decir, lo que el pueblo tenía que traer como ofrenda voluntaria y obligatoria al mismo tiempo. Sin embargo, cuando leemos ahí en el pasaje que leímos en el principio, en segundo de Reyes 12:4, vemos que los levitas no cumplieron con esto. No lo hicieron. ¿Y qué hizo Joás? Miren lo que hace Joás. Dice ahí, bueno, más bien vaya ahí a segundo de Crónicas 24. Segundo de Crónicas 24, aquí en primero de Reyes, en segundo de Reyes también está, pero segundo de Crónicas 24, dice el pasaje, hermanos. El rey, ahí en el versículo 11 en adelante, cuando venía el tiempo para llevar el arca, el secretario del rey, por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y lo vaciaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, recogían mucho dinero. Cuando los sacerdotes no hicieron lo que Joás les dijo que pusieran diligencia y no pusieron diligencia, entonces el rey llamó al sacerdote Joiada y le dijo al sacerdote: ¿sabes qué? Vas a hacer un arca, algo así como un cofre, y vas a hacerle un orificio, y entonces la congregación de Israel
lo vamos a poner a la entrada del tabernáculo. Cuando venga la congregación al tabernáculo, va a depositar ahí, no lo va a entregar a los sacerdotes, lo va a entregar ahí al arca. Y entonces dice, cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, es decir, cuando ya el arca estaba rebosando, cuando ya se llenaba, hermanos, llevaban esa arca y lo entregaban y a los, dice el versículo 12, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y en bronce para componer la casa. Hacían pues los artesonados la obra, toda la obra de trabajo, hermanos. Y versículo 14, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vaso de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Jehová. Es decir, ese dinero les alcanzaba no solamente para el mantenimiento, no les alcanzó solamente para la reconstrucción, hermanos, les alcanzó también para los utensilios, incluso para los sacrificios para Dios. Pero ¿cómo lo hicieron? Porque no funcionó primero. Lo hicieron construyendo un arca. Mire, dice ahí, versículo 6. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera la puerta de la casa de Jehová. Hicieron pregonar en ella, versículo 9, dice en Judá, hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto, ofrenda voluntaria. Y dice, y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de ofrenda voluntaria también. Se usaron las demás fuentes, pero no fue suficiente. Así que Joás, hermanos, hace esta arca y la pone a la entrada y todos los que pasaban tenían que depositar ahí su ofrenda voluntaria. Pero lo interesante de esto es que dice que todos lo hicieron, hermanos. ¿Cómo? Con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque estaban contribuyendo, hermanos, para el bienestar del templo de Dios. No estaban haciendo cualquier cosa, ¿verdad? No estaban dando para alguien, lo estaban dando para Dios. Y por eso había gozo en el corazón del pueblo, hermanos, y con gozo. Nosotros cuando hemos puesto aquí la cajita, ni siquiera un arca, ¿verdad? Una cajita pequeñita, ni siquiera se llena, hermanos. Los quedamos, los pocos quedamos, quizás lo hacemos con gozo, pero vemos aquí a todo el pueblo, hermanos. Ahora no todos tenían. Acuérdense, leímos ese pasaje donde dice ricos y pobres. Ninguno disminuyó, todos daban lo mismo. Y por último ya, Esdras 1, por favor. Esdras, capítulo 1. Dice ahí, hermanos, en el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El rey, hermanos, de Persia, ni siquiera un rey de Israel, ni siquiera un sacerdote de Israel, sino el rey de Persia, alguien ajeno, hermanos, al pueblo de Israel. Tenía en su corazón, dice, porque Dios le había mandado construir, dice ahí en el versículo 2, hermanos, la casa en Jerusalén, la casa que era para Dios. Como la circunstancia ahí es el regreso del cautiverio de Babilonia. El método aquí son las contribuciones también voluntarias.
Dice ahí en el versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, trabajadores voluntarios. Toda, le dice ahí, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, versículo 5, léanlo, hermanos. Todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hermanos, como quiera que nosotros lo hagamos, Dios estará con nosotros. Pero es necesario, como dijo Joab, esforzarnos solamente. Esforzarnos. Si no lo hacemos, hermanos, si no tenemos el ánimo para trabajar nosotros, porque al final a los que nos va a servir el templo es a nosotros. Quienes van a usar el templo, lo vamos a usar, somos nosotros. Hermanos, si no lo hacemos nosotros, entonces no será posible construirlo. Que nadie va a venir y va a decir, a ver, iglesia Piedra Angular, ¿cuánto ocupan? ¿1 millón? ¿2 millones? Ahí están. No, hermanos, somos nosotros. Así como nosotros compramos el terreno, hermanos, somos nosotros los que vamos a hacerlo. Termino solamente leyéndoles Nehemías 4:6. Dice Nehemías también, edificamos pues el muro. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, qué importante es el ánimo. Si no tenemos el ánimo, hermanos, esforzarnos para trabajar, para contribuir, por más que se nos diga, por más que nos anime, por más que veamos a otros, no vamos a poder. Porque unos cuantos, hermanos, no somos todos. Y unos cuantos no podemos, hermanos. Necesitamos del apoyo de toda la congregación. De todos. De aquel que se siente menos hasta el que se siente más. Aquí, hermanos, es importante que tengamos el ánimo para trabajar. Así que yo les animo, hermanos, esfuércese. Esforcémonos por nosotros mismos. Por la obra de Dios. No podremos crecer más, hermanos, si no tenemos espacio. No podremos avanzar, hermanos, si no trabajamos, si no unidos, si no tenemos el ánimo y la disposición de hacerlo. Dios, hermanos, hizo grandes cosas, pero para hacer esas grandes cosas siempre utilizó a su pueblo.